Veíamos la semana pasada que Dios quiere que nosotros seamos sabios, que no vivamos de una forma tonta en esta vida, sino con esta sabiduría que procede del conocimiento de su voluntad. Hay muchas maneras de entender el mundo en el que vivimos. Hay muchas teorías, muchas filosofías, ideologías. Dios nos ha revelado la verdad acerca de nuestro mundo. Si vivimos conforme a esta verdad, seremos sabios. Si como creyentes empezamos a contemporizar y aun habiendo recibido las directrices de Dios para nuestra vida conforme a la realidad del mundo en el que vivimos, aun a pesar de esto empezamos a vivir según el modelo que el mundo marca, lógicamente seremos tontos. No viviremos conforme a la realidad de las cosas, sino conforme a los engaños y las mentiras del mundo. Dios desea que vivamos sabiamente, y esta sabiduría consiste en entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestro mundo y en ajustar nuestra vida a vivir conforme a estos propósitos. Esto es lo que veíamos la semana pasada al considerar el capítulo 1 de Efesios. Hoy volvemos a este capítulo para considerar en más detalle algo de esta visión divina de nuestro mundo y de la historia de nuestro mundo. Es cuando Dios nos revela, versículo 9, su voluntad, que podemos tener esta sabiduría e inteligencia de las que Pablo habla en el versículo 8. Pero ¿cuál es esta voluntad de Dios? Pablo la resume para nosotros en el versículo 10. Su voluntad es la de restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en unión con Él. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, en primer lugar, que la historia tiene una meta. Y una meta determinada finalmente, no por factores socioeconómicos, ni por la lucha de clases, ni por la iniciativa de ciertos personajes de la política humana, aunque todas estas cosas pueden ser causas secundarias dentro del plan de Dios. Pero una meta determinada y un rumbo marcado finalmente por la voluntad soberana de Dios. Esto no lo encontraréis en ningún libro de historia que yo conozca. Y me imagino que los que estudiáis historia en el colegio o en la universidad jamás habréis escuchado esta teoría en vuestras clases de historia. Pero esta es la visión cristiana de la meta, del rumbo de nuestro mundo. Y si vivimos conforme al enfoque histórico que nos dan en las aulas, vamos a equivocarnos. Vamos a poner nuestras iniciativas y nuestras prioridades en cosas secundarias, no en las del Señor. Estas cosas secundarias, repito, pueden ser ciertas en un nivel secundario. Por lo importante, según la revelación bíblica, es que Dios está detrás de la marcha de nuestra historia.
y Él obra todas las cosas según su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 9. O según el versículo 11, conforme al propósito de este Dios que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta, pues, es la primera lección que tenemos que sacar de nuestro texto, que nuestra historia y nuestro mundo tiene una dirección, un rumbo y una meta, y que esto va marcado por Dios mismo. Podríamos dar como título de la meditación de esta mañana, por lo tanto, un enfoque cristiano de la historia. Antes de proseguir y analizar un poco más en detalle esta meta, creo que tenemos que estudiar dos palabras que Pablo emplea aquí. Y yo recuerdo cuando era pequeño y un predicador empezaba a decir, para poder entender este versículo tenemos que entender el significado de la palabra tal, que yo enseguida me dormía porque parecía que el predicador se convertía en una especie de diccionario y a nadie le hace gracia leer un diccionario. Pero si prestáis un poco de atención, creo que vamos a poder sacar más jugo del texto. Las dos palabras que quiero que miremos son las palabras dispensación, versículo 10, y tiempos. Pablo habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y creo que si vamos a entender bien nuestro texto necesitamos definir un poco estas dos palabras. Vamos a hacerlas al revés, empezando con la palabra tiempos. Notemos que Pablo no dice, o no está hablando de la dispensación del cumplimiento del tiempo, sino de los tiempos. Hay dos palabras en el griego que se suelen traducir tiempo en nuestras versiones. La primera de estas palabras, cronos, indica el tiempo que va pasando, el fluir del tiempo. La otra palabra, kairos, significa más bien un periodo de tiempo, una época, podríamos decir, o una edad. Y al hablar del cumplimiento de los tiempos, Pablo está indicando que Dios ha marcado ciertas épocas a lo largo de la historia, ciertos tiempos o edades. Y en cada uno de estos tiempos, Él ha actuado de formas concretas. Pero cada tiempo o época se distingue entre sí. Cada época tiene su propia dispensación, digamos a la segunda o la primera de nuestras palabras. A veces empleamos esta palabra dispensación como si significara un periodo de tiempo. Pero realmente no significa tanto el periodo de tiempo. Esto es el kairos, tiempos, que acabamos de ver. Dispensación significa más bien la administración o el orden de Dios dentro de un periodo de tiempo. De hecho, la misma palabra traducida aquí, dispensación, se emplea en otros textos para indicar mayordomía o gobierno. Pablo está diciendo que cada periodo, cada época, cada tiempo de la historia, fijado por Dios, es caracterizado por cierto orden mediante el cual Dios va cumpliendo sus propósitos eternos. Hoy vivimos en una época que se habla mucho del dispensacionalismo. El dispensacionalismo, al menos
el hiperdispensacionalismo, recoge estas ideas de las que estamos hablando y las lleva a conclusiones con las que quizás no todos estaríamos de acuerdo. Pero la base, la idea esencial, no la podemos quitar porque está aquí en el texto bíblico. Es esta, que Dios ha dividido la historia en tiempos y en cada tiempo Él ejerce su voluntad soberana mediante cierto orden o administración, cierta dispensación de Dios conforme a cada época. Creo que si volvemos a mirar los versículos 10 a 13, veremos que aquí Pablo hace mención de 3 de estos tiempos y de la administración o dispensación de Dios dentro de cada uno de estos tiempos. Bien, todo esto ha sido muy complicado. Me perdonáis, espero que no estemos ahora del todo confundidos, pero vamos a seguir adelante y creo con más sencillez sobre la base de esta aclaración. Primero, Pablo mira hacia adelante en el versículo 10, hacia la dispensación del tiempo que pone fin a todos los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él la llama. ¿Y cuál es el orden o la administración de Dios? ¿Cuáles son los propósitos de Dios que se van a realizar en aquel momento culminante de la historia? Pablo lo dice aquí en el versículo 10, la restauración de todas las cosas en Cristo, en unión con Él. Esta es la meta de nuestra historia. Hacia esto vamos. Yo creo que, de hecho, cuando comprendemos esto, vemos ciertas implicaciones de importancia tremenda para nuestra vida comunitaria. Pablo también veía esto, como veremos en el resto de la epístola algún día. Inicialmente empezamos con una teoría que puede parecernos más o menos interesante, pero finalmente esta teoría marca profundamente nuestra vivencia aquí. Y es por esto que, aunque cueste un poco, necesitamos entender esto. Dios tiene la intención al final de todos los tiempos de reunir y restaurar todas las cosas en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Restauración, en primer lugar. La idea es que, como consecuencia de la caída, todo está estropeado. Todo se ha vuelto inútil y vano, como dice el libro de Eclesiastés. Si miramos el mundo de la naturaleza, según leemos en Romanos capítulo 8, este mundo también, esta dimensión de las realidades, está sujeta a vanidad. Versículos 20 y 21. La creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en esperanza de que también la creación misma sea liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Si miramos el mundo de la naturaleza, vemos un mundo que en cierta forma refleja y pone de manifiesto el orden de Dios, pero en otros niveles
también pone de manifiesto el caos, la lucha y la corrupción. Esta, dice Pablo implícitamente en nuestro texto, no es el plan eterno de Dios para el mundo natural. El mundo natural también espera una liberación de esta servidumbre a la inutilidad. La Biblia no entra en mayores detalles, pero sí que nos deja esta gran esperanza de un mundo nuevo, no caracterizado en la naturaleza por el caos, la lucha, la muerte, la corrupción, sino por la esperanza, la vida, el orden, la armonía. Si volvemos a mirar a nosotros mismos, vemos quizás con mayor claridad aún nuestra inutilidad como consecuencia de nuestro pecado. La palabra inutilidad, Pablo mismo la emplea citando uno de los salmos en el capítulo 3 de Romanos. A una se volvieron inútiles. Hemos perdido este propósito y esta belleza para los cuales fuimos creados por Dios. No servimos, no funcionamos, ya estamos estropeados. Pero el plan de Dios es una plena restauración en el día final. Lógicamente, no para todos. Si cotizamos Efesios con otros textos bíblicos, sabemos claramente que esta redención, esta restauración, es para los que creen en Cristo. Pero hay esta esperanza de una humanidad que se vuelve humana, valga la redundancia. También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos ahora, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esta esperanza fuimos salvos. En esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, la primera nota es de restauración. La segunda nota es de unión o de reunión. Porque este verbo traducido en el versículo 10, restaurar, también puede traducirse reunir o aún resumir. Volver a la unidad. Otra consecuencia de la caída. No solamente nuestra inutilidad, nuestra corrupción, sino también un mundo de desorden, desarmonía, desunión, de caos, de guerra, de pelea, de tensión, en la naturaleza, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, dentro del mismo hombre. En todos estos niveles, tensiones, fricciones, desunión. Y el propósito de Dios es restaurar la armonía, el orden, la unión, la amistad, el amor, la reconciliación, la paz. En todos estos órdenes, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La tercera nota que observamos aquí es la de señorío y sumisión. Porque esta restauración y esta reunión están en Cristo. En la medida en la que este mundo y nosotros mismos volvemos a la obediencia de Cristo, en la medida en la que Él se exalta en nuestras vidas como Señor. Esto es posible aún ahora.
cuanto más cuando toda rodilla se doble delante de Él. Y cuando Dios restaure finalmente todas las cosas bajo su señorío. Cristo es creador de todo. Este era el tema de Pablo en Colosenses. Ya habréis visto que la lectura que hicimos en Colosenses es un texto paralelo a estos versículos de Efesios. Un texto escrito en el mismo momento por Pablo. Cristo es creador de este universo. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. No es de sorprender que haya caos, desorden, desarmonía, cuando esta creación ya no se sujeta al señorío de Cristo. Y observemos de paso, y esto enlazará, Dios mediante, con la temática de nuestro ciclo evangelístico del mes de mayo, que no es solamente el mundo material, la creación física, la que se sujeta a Cristo. También la creación espiritual, todas las cosas. Versículo 10. Una frase totalmente absoluta. Todas las cosas sin excepción. El mundo espiritual, además del mundo material, traídos a la obediencia de Cristo. Y Cristo es para nosotros mismos la cabeza de la Iglesia. Versículo 22 de nuestro mismo capítulo. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Aunque recordemos lo que dice el autor de Hebreos, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. En principio sí, pero espera todavía el cumplimiento de los tiempos. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Hay uno solo. Este es el mensaje de Pablo. Hay uno solo que puede traer paz, reconciliación y restauración a nuestro mundo, al mundo de la naturaleza, a nosotros mismos. Si preguntamos pues a Pablo cuál es la clave de la historia, ¿qué es este misterio que Dios, versículo 9, en su beneplácito nos ha revelado? Creo que Pablo contestaría, no en primer lugar que Dios tenga un plan maravilloso para mi vida, ni siquiera en primer lugar que Dios tenga un plan maravilloso para nuestro mundo. En primer lugar, Dios tiene un plan maravilloso para su amado Hijo, que es el autor de todo y el heredero de todo. Si nosotros nos incorporamos en este plan mediante nuestra unión con Cristo, pues participaremos en la gloria de Cristo. Pero el énfasis bíblico recae sobre esto. El plan maravilloso que Dios tiene para su amado Hijo, que es la clave para la comprensión de la historia de nuestro mundo. Ya hemos visto a Cristo en el versículo 7 como autor de nuestra redención. Y creo que en los círculos evangélicos enfatizamos mucho a Jesucristo como el Cordero de Dios, como el que puso su vida por nosotros. Yo estaba repasando nuestro himnario, intentando encontrar himnos apropiados para cantar esta mañana en torno a la idea de Cristo como Señor del universo, Cristo como heredero de la creación, y quizás por ignorancia mía, pero no pude tropezar casi con ninguno. Pero creo que refleja quizás el hecho de que no hemos comprendido suficientemente esto.
Si reducimos a nuestro Señor Jesucristo solamente a su actividad redentora en la cruz, ciertamente estamos poniendo el énfasis donde la Biblia pone un tremendo énfasis. No podemos ni por un momento minimizar la importancia de su obra. Pero tenemos que comprender que este mismo Jesús que murió por nosotros es el Alfa y la Omega. Es el autor de nuestra vida, el autor de nuestro universo, el autor de nuestra historia. Y es también el consumidor. Hacia Él vamos. En Él nuestra vida tiene significado. Él es la culminación de todas las cosas, en unión con Él. No solamente es autor de nuestra salvación, gloria a Dios por esto, sino la piedra angular de nuestro mundo, de nuestra historia y de nuestras vidas aquí y ahora. Él es el destino de nuestra historia, el foco central de nuestra restauración y nuestra unión. Gloria a Él. Esta es la intención de Dios. Restaurar todas las cosas en Cristo. Espero, hermanos, que estemos identificados con esta visión de lo que es el mundo, de a dónde vamos y de lo que es la única esperanza para nuestro mundo. Pero después de esta descripción gloriosa cara al futuro, Pablo mira hacia atrás en los versículos 11 y 12 y nos habla de lo que podríamos llamar la dispensación de los judíos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, es la visión gloriosa, amplia, total, hacia la cual debemos mirar. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué sentido tiene nuestro mundo, nuestra situación dentro de este panorama? Pues, en los versículos 11 en adelante, Pablo contesta a esta pregunta. Y como digo, primero mira hacia atrás a lo que podríamos llamar la dispensación de los judíos. Si miramos bien el texto, vemos que en el versículo 11 Pablo está hablando en primera persona del plural, en quien también nosotros hemos tenido suerte, y es una pena que en nuestras traducciones no se ponga nosotros, porque entiendo que en el griego es enfático. Nosotros tenemos suerte. Pero en el versículo 13, y en él también vosotros, segunda persona. Nosotros tenemos suerte en Cristo, dice Pablo, y también vosotros, los efesios. ¿Quiénes son estos nosotros? Pues Pablo lo define al final del versículo 12, los que ya antes, o los que primero, esperábamos en Cristo. ¿Ya antes de qué? Antes de que Cristo viniera. Los que antes esperábamos en Cristo, también tenemos nuestra suerte, nuestra porción en Cristo. ¿Y quiénes eran los que esperaban a Cristo antes de su venida? Pues el pueblo de Dios de la antigüedad, los judíos. Este mismo contraste, por si alguien duda de que mi exégesis sea cierta, este mismo contraste entre nosotros y vosotros lo encontramos también en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros, hablando a los efesios, cuando estabais
muertos por vuestros delitos y pecados, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos. Vosotros los gentiles estabais muertos en vuestros delitos, pero nosotros todos, tanto judíos como gentiles, andábamos en esta situación. O nuevamente en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz entre vosotros y nosotros, que de ambos pueblos hizo uno. Propongo, por lo tanto, que en estos versículos 11 y 12, Pablo está hablando de lo que podríamos llamar la dispensación de los judíos, de los que antes esperaban en Cristo. Un tiempo, un kairos, en el que la dispensación, el orden de Dios, tenía que ver con la nación hebrea. ¿Cuál es el lugar de estos judíos en los propósitos históricos de Dios? Pues Pablo lo define aquí. En primer lugar, la intención que Dios tenía para con ellos, que ellos tuviesen también su porción designada en Cristo, en quien también hemos tenido suerte. Después, y voy corriendo, la finalidad que Dios tenía en haber elegido a estos para que tuviesen su porción en Cristo. La finalidad de que ellos fuesen para alabanza de su gloria. Versículo 12. El principio determinante, lo que marca y determina que hayan sido los judíos precisamente en ese tiempo los que fueran para alabanza de Dios. En realidad estos principios determinantes son dos. Volvemos un poco al tema de hace unas semanas sobre la elección y la predestinación, pero creo que esta dualidad de principios aquí es muy importante y creo que puede arrojar luz sobre toda la cuestión. Pablo define a estos judíos en dos términos. En primer lugar, les llama como los predestinados, conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. El primer principio que determina que en este kairos, en este tiempo, la dispensación de Dios, el orden de Dios tenga que ver con este pueblo, el primer principio es la predestinación de Dios. Pero notemos la segunda definición. Versículo 12. Nosotros los que ya antes esperábamos en Dios. La primera definición viene en términos de la visión de Dios, la segunda en términos de la iniciativa del pueblo. Y estos dos principios son totalmente coincidentes y complementarios. La elección de Dios, la soberanía de Dios, la predestinación de Dios es un principio. La fe del pueblo es otro principio. Y coinciden plenamente. No hay choque. Tampoco hay resolución del problema aquí en estos versículos. Pero tenemos que partir de esta base de que aquí no hay choque. Sobre esto hay mucha tela. ¿Cuál es la dinámica de esta dispensación? En la segunda parte del versículo 11 vemos unas palabras llenas de acción, conforme al propósito del que efectúa todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Cómo actúa Dios en la historia? ¿Cómo es su administración?
En primer lugar, es sobre la base del propósito que tiene. Es decir, la actuación de Dios no es arbitraria, es con propósito. Nuestro mundo parece un caos, pero Dios está efectuando en medio de él un propósito complicadísimo que ningún historiador humano podría descifrar. Solo podemos descifrar, no por nosotros mismos, sino por revelación de Dios, cuál es la finalidad final. Pero Dios está actuando conforme a su propósito, porque Él tiene una intencionalidad en todo. ¿Y cómo es esta actuación suya? Pues el verbo que Pablo emplea es efectúa. Él efectúa todas las cosas. El verbo es en el griego energontos y tiene que ver con la palabra energía. Dios actúa enérgicamente en todas las cosas. Es decir, no es que Dios haya dicho, pues pongo en marcha el mundo y va a funcionar el mundo hasta que termine el desastre y luego intervendré otra vez para restaurar todo. Dios, según este texto, está actuando enérgicamente conforme a sus propósitos en medio de todos los tiempos. Y concretamente aquí, en medio del tiempo de los judíos. No se trata de un Dios alejado, distante. Dios está obrando aún en las cosas más nimias. Y podemos dar gracias al Señor porque, según Pablo mismo confiesa en Romanos 8, está actuando para nuestro bien, para bien de los que le amamos, en todas estas cosas. Así que muy rápidamente hemos mirado la intención de Dios en esta época de los judíos, la formación de un pueblo que tuviese su porción en Cristo, la finalidad de que este pueblo sea para la alabanza de Dios. El principio determinante, por un lado, la predestinación de Dios, por otro lado, la fe del pueblo. Y la dinámica de Dios actuando en medio de todas estas circunstancias. Y vemos enseguida, supongo, que en cierto modo la actuación de Dios siempre es igual. Ciertas cosas no cambian con los tiempos, y digo los tiempos y no el tiempo. La dinámica de Dios es igual, controlando todas las cosas. No solo las cosas espirituales, no solo las cosas de la Iglesia, todas las cosas bajo su control soberano. Los principios complementarios de Dios son igual, predestinación y fe. La finalidad de esta elección es igual, para alabanza de su gloria. Hemos visto la misma frase que hay en el versículo 12, con referencia a los judíos, empleado ya en el versículo 6, con referencia a todos los creyentes de todos los tiempos, y lo veremos nuevamente en el versículo 14, aplicado netamente a los creyentes gentiles. La finalidad siempre es la misma, que el pueblo de Dios alabe a su Señor tanto en sus labios como en el testimonio de su vida. Que Dios reciba alabanza y gloria a través de este pueblo que Él está formando. Este es nuestro significado, nuestro sentido dentro de esta dinámica de la historia de Dios. Hay muchas cosas que son siempre iguales en todos los tiempos. Pero al volver Pablo de la dispensación de los judíos a lo que podríamos llamar en los versículos 13 y 14 la dispensación del Espíritu Santo, vemos que hay dos pequeñas o grandes diferencias. Una es el cambio de nosotros a vosotros.
ya la elección de un pueblo para sí, de parte de Dios, rompe estas fronteras nacionales. Vosotros, acordaos que en otro tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en la dispensación anterior. Pero ahora Dios rompe ese molde, estas fronteras. Sus principios fundamentales siguen iguales, pero ahora la cosa se hace extensiva a todo aquel que crea, como vemos en el versículo 13. Todo aquel que oye la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y cree. Esta es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es el papel del Espíritu Santo. Ya el pueblo de Dios no es señalado por pertenecer a Israel como nación. Es señalado por la marca del Espíritu Santo. Y este, hermanos, es nuestro lugar, nuestro tiempo, nuestra dispensación en los propósitos de Dios. Y volveremos, Dios mediante, a mirar nuestra dispensación en los versículos 13 y 14 con más detalle en otro momento. Pablo entonces nos ha marcado, por así decirlo, tres momentos, tres tiempos. El del pasado, de Israel. El presente en el que nosotros tenemos el privilegio de vivir. Y la dispensación del cumplimiento final de los tiempos. ¿Por qué es importante esta visión? Pues evidentemente no para tener peleas teológicas, pero sí porque es del todo importante que comprendamos que no hemos sido redimidos, versículo 7, para luego estancarnos. Hemos sido redimidos con un propósito. Ni mucho menos debemos pensar que la redención es el sumum de la salvación. Dios nos está salvando y seguirá salvándonos hasta el cumplimiento de los tiempos. Y en medio de todo, Dios tiene su propósito y un propósito explícito en su pueblo, para que seamos para alabanza de su gloria. Pablo nos está marcando no solamente una cosa teórica, aunque es importante la teoría. Nos está indicando en primer lugar el tremendo privilegio que tenemos de ser del pueblo que Dios está formando, de participar en este propósito eterno de Dios. Y yo os miro, hermanos míos, y veo que aquí procedemos de muchas situaciones sociales, de muchos lugares de España y de fuera de España. Algunos de vosotros procedéis de pueblos que sois el único creyente en todo el pueblo. ¡Qué privilegio más inmenso! Que de en medio de todo este mundo perdido, Dios me ha llamado a mí a formar parte de su propósito eterno. ¿Con qué finalidad? Para que mi vida y mis palabras sean de alabanza para Él. Qué pequeño, qué mezquino es nuestra visión de las cosas del Señor.
y damos la espalda a esta visión y vendemos nuestra herencia espiritual por el potaje que el mundo nos ofrece. Dios nos está salvando para que seamos perfectamente para su alabanza. Nos está salvando mediante una restauración de nuestra plena humanidad y una reconciliación y una armonía. Primero, paz con Él mismo, paz con Dios. En segundo lugar, paz con mis hermanos. En tercer lugar, paz conmigo mismo. En cuarto lugar, paz con el mundo. Ciertamente no vamos a disfrutar de todas estas cosas plenamente hasta el final, pero hermanos, nuestra congregación debe participar en su vida de estas realidades. Si no, somos una negación del Evangelio, no un medio evangelístico. Dios nos ha llamado a restauración, reunión, reconciliación. Y Pablo va a dedicar al menos 3 capítulos, mejor dicho, quizás 5 capítulos de Efesios, a decirnos lo que esto implica a nivel congregacional. Qué importante es que tengamos esta visión clara. Vamos a regocijarnos en estos momentos, porque Dios nos ha llamado a nosotros a formar parte de esta gloriosa visión de la historia y su cumplimiento al final de los tiempos, en la dispensación del señorío pleno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No por factores socioeconómicos, ni por la lucha de clases, ni por la iniciativa de ciertos personajes de la política humana, aunque todas estas cosas pueden ser causas secundarias dentro del plan de Dios. Pero una meta determinada y un rumbo marcado finalmente por la voluntad soberana de Dios. Esto no lo encontraréis en ningún libro de historia que yo conozca, y me imagino que los que estudiáis historia en el colegio o en la universidad jamás habréis escuchado esta teoría en vuestras clases de historia. Pero esta es la visión cristiana de la meta, del rumbo de nuestro mundo. Y si vivimos conforme al enfoque histórico que nos dan en las aulas, y aun habiendo recibido las directrices de Dios para nuestra vida conforme a la realidad del mundo en el que vivimos, aun a pesar de esto empezamos a vivir según el modelo que el mundo marca, lógicamente seremos tontos. No viviremos conforme a la realidad de las cosas, sino conforme a los engaños y las mentiras del mundo. Dios desea que vivamos sabiamente, y esta sabiduría consiste en entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestro mundo y en ajustar nuestra vida a vivir conforme a estos propósitos. Esto es lo que veíamos la semana pasada al considerar el capítulo 1 de Efesios. Hoy volvemos a este capítulo
para considerar en más detalle algo Veíamos la semana pasada que Dios quiere que nosotros seamos sabios, que no vivamos de una forma tonta en esta vida, sino con esta sabiduría que procede del conocimiento de su voluntad. Hay muchas maneras de entender el mundo en el que vivimos. Hay muchas teorías, muchas filosofías, ideologías. Dios nos ha revelado la verdad acerca de nuestro mundo. Si vivimos conforme a esta verdad, seremos sabios. Si como creyentes empezamos a contemporizar, vamos a equivocarnos. Vamos a poner nuestras iniciativas y nuestras prioridades en cosas secundarias, no en las del Señor. Estas cosas secundarias, repito, pueden ser ciertas en un nivel secundario. Por lo importante, según la revelación bíblica, es que Dios está detrás de la marcha de nuestra historia. Y Él obra todas las cosas según su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 9. O según el versículo 11, conforme al propósito de este Dios que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta, pues, es la primera lección que tenemos que sacar de nuestro texto, que nuestra historia y nuestro mundo tiene una dirección, un rumbo y una meta. De esta visión divina de nuestro mundo y de la historia de nuestro mundo. Es cuando Dios nos revela, versículo 9, su voluntad, que podemos tener esta sabiduría e inteligencia de las que Pablo habla en el versículo 8. Pero ¿cuál es esta voluntad de Dios? Pablo la resume para nosotros en el versículo 10. Su voluntad es la de restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en unión con Él. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, en primer lugar, que la historia tiene una meta. Y una meta determinada finalmente